Video número 2. Una vez hemos determinado las diferencias, vamos a proceder entonces a clasificar estas diferencias por aumentos o disminuciones. Esos aumentos o disminuciones lo podemos representar como más y como menos, o lo podemos identificar como entradas o salidas, o lo podemos identificar como origen o aplicación. Esos incrementos y esas disminuciones que vamos a clasificar aquí, por ejemplo, en el caso de los activos, cuando un activo se incrementa de un año al otro, a eso nosotros le llamamos aplicación. Esas aplicaciones también van a ser salidas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo más cuentas por cobrar en el 2017 que en el 2016, he recibido menos dinero en el banco, ¿ok? Porque mis cuentas por cobrar han incrementado. Entonces, todos los aumentos de los activos los vamos a clasificar como aplicación o salida, y todas las disminuciones de los activos las vamos a clasificar como entradas, origen o más, ¿ok? Algunos contadores lo que hacen es que esas diferencias, ellos dicen, bueno, si hubo un incremento, le cambio el signo. Si ese incremento es positivo, le cambio el signo a negativo a todos los activos. En el caso de los pasivos, también estamos clasificados con aumentos y disminuciones, entradas, salidas, origen, aplicación. En el caso de los pasivos, si el pasivo se incrementó, a eso nosotros le llamamos un origen. Si un pasivo o un patrimonio disminuyó, nosotros le llamamos a eso una salida o una aplicación. Para algunos contadores, el pasivo y el patrimonio se mantienen con su mismo signo. ¿Qué significa? Que si son aumentos, lo ponemos como entradas, y si son salidas o disminuciones, lo ponemos como menos. ¿Okay? Espero que esta parte, que quizás es una parte medular en este estado financiero, la hayan podido comprender. Vamos a ver unos 3 ejemplos para que esto lo puedan visualizar. En el caso, por ejemplo, del inventario, si ustedes observan, el inventario tuvo un incremento, porque de 1.900.000, 2017, en el año 2016 tenía 1.800.000, o sea que hubo un incremento de 96.000. Y eso significa que entonces hubo una aplicación de 96.000. ¿Por qué? Porque hubo un incremento en el activo, o sea, ingresó menos dinero al banco. Cuando nos vamos al pasivo, vamos a ver, por ejemplo, los impuestos. En el 2017 los impuestos ascendieron a un monto de 64.000 y en el 2016 de 32.000. O sea que aquí hubo un aumento. En ese aumento en el pasivo, entonces es una entrada, es un origen. ¿Ok? Cuando nos vamos al patrimonio, podemos identificar entonces en el patrimonio, que aquí no se visualiza tanto porque, aquí en esta, utilidades retenidas. Las utilidades retenidas en el 2016 fueron de 1.500.000 y como hubo una ganancia de 277.000, hubo un incremento a 1.700.000. Como eso es un aumento, un incremento en el pasivo y el patrimonio, se mantiene del mismo lado o del mismo signo. Si aumenta es más y si disminuye es menos. A diferencia de los pasivos, que si aumenta es menos y si disminuye es más. ¿Okay? Clasificamos cada una de las cuentas en entradas y salidas, origen, aplicación o más o menos, y al final tenemos que verificar que esté balanceado. ¿Okay? Tiene que estar balanceado, tiene que darnos el mismo valor. Una vez hemos realizado esto, entonces pasamos a lo que nosotros le llamamos clasificación, y clasificar por actividades. Habíamos dicho que las actividades eran de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Los activos corrientes y los pasivos corrientes regularmente son clasificados como actividades de operación, porque es lo que yo necesito para operar. ¿De dónde se vienen las cuentas por cobrar? Vienen de ventas al crédito. O sea, yo tuve que realizar una actividad que hace la empresa, que es vender. ¿Y cómo lo hice? Vendí al crédito, o sea, esto es producto de la operación. ¿Qué pasó con el inventario? Si yo no tengo inventario, no tengo que vender. Entonces viene producto de la operación.
Igualmente pasa con los pasivos. ¿De dónde vienen las cuentas por pagar? Vienen de haber adquirido bienes que quizás voy a vender y lo he adquirido al crédito. ¿Ok? Entonces, las actividades, los activos corrientes y los pasivos corrientes, básicamente, excepto en algunas situaciones que les voy a explicar ahorita, son clasificados como de operación. Otra manera que se puede identificar es entender si se está utilizando para qué. Si yo lo estoy utilizando para la operación, si es una inversión o es un financiamiento. La inversión, por supuesto, regularmente es o siempre es las inversiones que se realizan, inversiones temporales, inversiones a largo plazo, son consideradas inversiones. Igual que la compra de un terreno, la compra de un edificio, la compra de maquinaria, de automóviles, etcétera, etcétera. Regularmente está clasificado, regularmente no, siempre está clasificado como activos no corrientes. Y los activos estos no corrientes son pues identificados como inversiones. ¿Qué pasa con la depreciación acumulada? La depreciación acumulada, a pesar de estar como activo no corriente, no se considera que es un activo no corriente porque en realidad la depreciación no es un bien que tiene la empresa. La depreciación es un desgaste de ese bien. Y ese desgaste regularmente es producto de la operación. Entonces es considerada operativa o de la operación. ¿Okay? ¿Qué nosotros clasificamos como financiamiento? Todos los préstamos, las inyecciones de capital de los socios. En el caso de este balance, pues financiamiento tenemos las deudas a largo plazo y ya no tenemos más porque las otras no tienen incremento de un año al otro. En el flujo de efectivo no vamos a tomar en cuenta las utilidades retenidas ni las utilidades del ejercicio para clasificar y considerarse, ni tampoco vamos a tomar en cuenta el efectivo porque lo que nosotros queremos es conciliar esa utilidad o esa ganancia del periodo, que son estos 430.000, con el dinero que ingresó producto de esa ganancia. O sea, vamos a conciliar las utilidades con el efectivo. Por eso no es clasificado en este momento. Una vez nosotros hemos clasificado en operaciones, en inversiones y en financiamiento, entonces vamos a empezar a armar lo que nosotros le llamamos nuestro flujo efectivo, que como cualquier estado financiero está su encabezado y la fecha para la cual se va a realizar. Si es de un periodo específico, si es de enero a diciembre, usted le pone aquí del 1 de enero al 31 de diciembre o al 31 de diciembre para saber que incluye todo el año. Si es de un mes, usted le pone del 1 de enero al 31 de diciembre del 2000 tal. ¿Okay? Iniciamos con las utilidades del ejercicio. Esas utilidades del ejercicio, ¿dónde las vamos a encontrar? Esas utilidades del ejercicio las vamos a encontrar en el balance general, en esta área 2017, utilidades del ejercicio, o la vamos a también a identificar aquí dentro del estado de resultado 430.671. Son estos mismos 430.000 que están en el 2017. Entonces utilizamos la del balance general 430.671 y como la depreciación no es una salida de efectivo, porque usted cuando registra la depreciación, usted no está sacando dinero del banco, sino que usted registra un desgaste, esa depreciación entonces se la vamos a sumar a la ganancia. ¿Por qué? Porque la depreciación no es una salida de dinero. Tenemos entonces la utilidad retenida de 430.000, que es esta utilidad retenida que aparece aquí en el 2017, y tenemos entonces la depreciación acumulada de 192.800 que tenemos en la parte de los activos. Luego vamos a identificar o a clasificar por actividades de operación qué pasó con esas actividades de operación, si hubo un aumento o una disminución. Entonces, en este caso específico, nos vamos entonces a las cuentas por cobrar y verificamos qué pasó con las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar tuvieron una disminución o un aumento. Entonces, todo lo que está menos es disminución. Todo lo que está más es aumento. Entonces, en este caso, como está en
la columna de menos, tuvimos una disminución en las cuentas por cobrar. ¿De cuánto? De menos 88.942. ¿Qué pasó con el inventario? También tuvimos una disminución de 96.353. Y así en adelante vamos clasificando cada una de las operaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos los gastos pagados por anticipado, que también tuvieron una disminución de 1.365, igual que los otros activos, 2.220. Esas son las que corresponden al activo, pero igual dentro del pasivo tenemos operación, actividades de operación, y tenemos entonces las cuentas por cobrar, por pagar, perdón. ¿Qué pasó con las cuentas por pagar? Las cuentas por pagar tuvieron un incremento de 197.000. Si ustedes pueden observar, aquí va con el signo positivo, 197.000, porque se mantiene el mismo signo. Igual hacemos con los documentos, con la porción con el impuesto sobre la renta por pagar, y hacemos lo mismo con el gasto pagado por anticipado. Al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar la utilidad, la depreciación, y vamos a utilizar entonces vamos a sumar todas las actividades de operación, y eso nos va a dar a nosotros, si sumamos los más y los menos, nos va a dar 796.611, que son estos que aparecen aquí y que nosotros le llamamos total previsto por actividades operativas o de operación. Igualmente vamos a clasificar las inversiones. ¿Qué pasó con las inversiones? Identificamos las inversiones en el cuadro que hicimos de borrador, y las inversiones tuvieron una disminución. Por ende, todas las inversiones se pasan y se coloca disminución de terreno, disminución de edificios, disminución de automóvil, y al final las sumamos solamente las de inversión, y esas nos dan 230.265. Igualmente hacemos con el financiamiento. Con el financiamiento tuvimos una disminución en el financiamiento por 548.000, lo que pasamos, 548.616, y tenemos el total de actividades de financiamiento, total previsto de actividades de financiamiento. Luego, ¿qué vamos a determinar? Vamos a sumar y a restar, pues teníamos hasta aquí un saldo que venía desde las utilidades, así que ese saldo simplemente nos va a servir como referencia para tomar en cuenta esos 796.000 más los 230.000 más los 548.000 de financiamiento, y eso me va a dar 17.730. ¿Qué son los 17.730? Los 17.730, jóvenes, son la diferencia del efectivo de un año al otro. Hasta allí, cuando eso les da la diferencia, significa que este flujo de efectivo está correcto. 17.730. Luego, esto no termina aquí, sino que vamos a identificar los saldos al inicio del periodo, y los saldos al inicio del periodo fueron por 338.870. Recuerden que esta final del 2016 se convierte en la inicial del 2017. Entonces, colocamos aquí el saldo inicial del periodo, los 336.870, y luego vamos a sumar ambos y nos va a dar los 354.600, que son los 354.600 del efectivo al final del año 2017. ¿Qué significa esto, mis amados estudiantes? Que hemos logrado conciliar el efectivo inicial con las actividades con la utilidad del ejercicio. Y ustedes le podrán entonces decir al gerente o a los usuarios de los estados financieros, si le preguntan, que ustedes tuvieron esos 430.671, ¿dónde están distribuidos? Hay una parte que se fue a operaciones, otra parte que se fue a inversiones y otra parte que se fue al financiamiento. Y al final, por eso es que solamente tienen una diferencia entre un año y el otro de 17.330. He tratado de presentárselo de esta manera tan sencilla, y al lado van a poder ver otra presentación. Es lo mismo, pero nada más que con otra presentación, clasificándolo en vez de disminuciones y aumentos en entradas y en salidas. Pero al final les va a dar el mismo resultado. Ustedes deciden cuál de los dos formatos van a utilizar, y si tienen alguna duda, por favor, escríbanme
No se queden con la duda, es un estado financiero sencillo, estoy a su disposición. Hasta luego.